Buenas noches, que el Señor bendiga a todos en este día. Vamos a darle gracias al Señor para poder iniciar la transmisión y poder abrir la palabra del Señor y que sea Él quien nos bendiga, nos hable y nos ministre en esta noche. Quiero que me acompañen, por favor, en palabras de oración y nos presentamos delante de nuestro buen Dios en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia, delante de tu trono de misericordia, Señor. En esta hora, Dios mío, queremos poner nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, Señor, porque sabemos que hay una palabra fresca en tus labios para poder hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. En esta hora, Cordero de Dios, envía esa palabra que se va a hacer rema en nosotros y va a poder dar vida a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Envía esa palabra fresca que se va a hacer rema en nosotros, Dios mío, y vamos a poder caminar y vamos a poder vivir, Señor, conforme a lo que tú nos hables en esta hora. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, cada uno de los pastores, de tus siervos, Señor, que tú has puesto para poder guiarnos, pastorearnos, Señor, y dirigir nuestras vidas en este caminar rumbo a tu presencia y a tu gloria. Nos ponemos delante de ti, Señor, y nos quedamos en tus pies, nos quedamos a tus pies para poder ser enseñados por tu Santo Espíritu. Toma este tiempo desde el principio hasta el final, Señor, y que puedas escribir esa palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes y que podamos caminar en ella. Le damos gracias, Espíritu de Dios, y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados ya en esta noche con nosotros. Qué bueno que puedan acompañarnos en esta hora para poder abrir la palabra del Señor y ser enseñado por Él. Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Los que estuvieron con nosotros la semana pasada se recordarán que estuvimos hablando precisamente de lo que era el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Ahí el Señor Jesús, vimos la semana pasada cómo se mostró a esta mujer, se mostró a ella de una manera progresiva. El Señor Jesús iba revelándole a esta mujer que vivía en Samaria algo más del aspecto de su naturaleza y de su carácter. Ella conoció a Jesús como judío, lo conoció como maestro, lo conoció como Señor y por último lo conoció como el Mesías. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Mas sin embargo, esta mujer, cuando estuvo conversando con el Señor Jesús, llegó un momento donde ella le hace una pregunta realmente bien profunda. Le hace una pregunta que para dar una respuesta en pocas palabras, solo la gracia del Señor Jesús puede hacer eso. Pero la mujer le preguntó en el Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 20, la mujer samaritana le preguntó a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. El monte al que ella se refería era el monte Gerizim. Y luego dice: y vosotros, o sea, los judíos, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta fue la pregunta teológica que la samaritana le hizo al maestro, al Señor Jesús. Pero la respuesta del Señor Jesús es una respuesta preciosa, es una respuesta maravillosa que realmente tiene muchísimo de qué hablar, no solamente por una hora, sino nos llevarían días y días para desglosar cada palabra que el Señor Jesús le dio como respuesta a la mujer samaritana. Pero dice el versículo 21, y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta respuesta que el Señor Jesús le estaba comenzando a dar a la mujer samaritana realmente era algo profético, porque el Señor Jesús estaba diciéndole a la samaritana que iba a llegar el momento donde en Jerusalén ya no iba a haber templo. Y para este momento el templo todavía estaba erigido, todavía estaba levantado en Jerusalén.
Así es que Jesús lo ve todo, el futuro, desde antes de la fundación, lo conoce todo Él. Así es que el Señor Jesús le dice, créeme, va a venir una hora donde ni aquí, ni en este monte donde nosotros estamos, ni tampoco en Jerusalén se va a adorar al Padre. Porque Jesús hablaba de la destrucción que iba a venir en el año 70 por el emperador Tito y por los romanos en el templo que estaba en Jerusalén. Era algo profético que estaba a punto de cumplirse años más adelante. Pero luego le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dice Jesús a la mujer, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando nosotros vemos este versículo, lo que Jesús le quiso decir a la mujer samaritana no es en realidad que la salvación viene del linaje judío, aunque realmente sí lo es. Pero lo que el Señor Jesús estaba queriendo explicar de una manera natural y de una manera espiritual es que la salvación viene de los judíos, y judíos, uno de los significados no solamente es porque viven en Judá, sino que judío significa aquellos que adoran, aquellos que alaban. Así es que el Señor Jesús le estaba diciendo natural y espiritualmente, proféticamente, le estaba diciendo a la mujer samaritana que la salvación vendría de todos aquellos que van a adorar, que van a exaltar, que van a alabar el nombre de nuestro Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice el siguiente versículo, el versículo 23. Mas la hora viene, le dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y a mí me llama la atención este versículo porque dice los verdaderos. Si habla de que hay verdaderos adoradores, es que también entonces van a haber falsos adoradores. Debemos de ponerle mucha atención a ello, porque dice que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué preciosa respuesta del Señor Jesús a la mujer samaritana. Pero yo quiero que en esta noche nosotros podamos ver, en estos minutos que vamos a estar juntos, que nosotros podamos ver acerca de que somos nacidos para adorar. Nacidos para adorar. Realmente ese era el deseo de Dios. El deseo en el corazón de Dios desde el principio al crear al ser humano, el deseo era tener un hombre, tener una mujer para tener comunión, para tener relación, para tener intimidad con ellos. El deseo de Dios siempre ha sido recibir alabanza. Y esto no es ni egocentrismo, ni es capricho, ni es orgullo, ni soberbia en el corazón de Dios. Ya vamos a ver más, poco a poco vamos a ir desarrollando por qué Dios se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Jesús entonces le da la respuesta a una mujer que no era cristiana, que no era judía, y una mujer que había tenido una vida bastante dudosa. Pero el Señor Jesús le dice a esta mujer que Dios el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Las personas, los hombres, las mujeres que adoren al Padre, pero que no lo adoren en sus sentimientos o como ellos quieren o como ellos creen, sino que anda buscando personas que adoren al Padre, pero que lo hagan en espíritu y en verdad. El deseo de Dios, entonces, mis amados hermanos, yo quiero que se nos grabe en nuestra mente. El deseo de Dios es y siempre ha sido tener personas, tener seres humanos que puedan alabarlo, adorarlo por voluntad propia. Los ángeles en el cielo adoran al Padre, adoran al Hijo y adoran al Espíritu Santo, pero en realidad no es que estén obligados. Ellos lo hacen porque ven las cosas hermosas que Dios ha hecho en el cielo y ha hecho con ellos. Pero nosotros, como seres humanos, nosotros tenemos muchos motivos más para adorar al Padre. Tenemos muchos motivos que ya los vamos a ir viendo poco a poco, de los cuales
Dios se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Esto, vamos a ver lo que el Señor dejó en los 10 mandamientos. Por supuesto que no los vamos a ver los 10, pero yo quiero referirme al segundo mandamiento. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 4 y 5, ahí tenemos el segundo mandamiento. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, que Dios le dijo 10 cosas, 10 mandamientos son los que yo voy a dar a mi pueblo para que ellos caminen en ellos. El segundo mandamiento es el que yo quiero resaltar en este momento. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen. Mire lo que Dios pidió para el pueblo de Israel. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El segundo mandamiento, mis amados hermanos, que el Señor dio a su pueblo Israel y que también es tan vigente para nosotros, el segundo mandamiento es que Dios prohibió. Dios no quiere que ninguno de su pueblo, ni mucho menos Israel, ni nosotros que somos el Israel espiritual, Dios no quiere que nosotros nos hagamos imágenes. Y ahí menciona de ninguna semejanza, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero luego dice, no las vas a hacer, pero tampoco las vas a adorar, dice el versículo 5, porque dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios realmente aborrece a los idólatras. Dios no puede estar cerca de una persona que hace o que comete o que practica la idolatría, porque aquí da el motivo por el cual Dios no tolera a los que adoran a las imágenes o a los ídolos. Dice el versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice que Él es fuerte. ¿Acaso hay alguien más fuerte que Dios? No lo hay. ¿Acaso hay alguien más poderoso que nuestro Dios? No hay hombre, no hay mujer, no hay ningún Dios que sea digno de la alabanza, sino solamente nuestro Dios. No hay otro Dios que sea digno de adoración como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Dios no quiere que nos hagamos imágenes, ni mucho menos que las adoremos o que las honremos. Dios es fuerte, pero luego después dice, Él es celoso. ¿Por qué Dios dice que Él es celoso? Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento donde se refieren a Dios, que Dios es un Dios celoso. Pero ¿por qué Dios es celoso? El celo, mis amados hermanos, tiene que ver con el ser el número uno en la vida de una persona. Por ejemplo, un esposo y una esposa pueden tener celo y no es malo. Realmente para toda mujer quiere que su esposo sea solo para ella y viceversa. Está hasta cierto punto válido un celo saludable, no un celo enfermizo ni pecaminoso. Pero pongámoslo ahora en relación con Dios. Esa solo era una comparación para que nosotros podamos entender qué es Dios como un Dios celoso. Dios es celoso. ¿Por qué Dios es celoso? Porque Él quiere ser el número uno en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nuestro amor, que nuestra alabanza y adoración sea únicamente para Él. ¿Acaso hay algo malo en que Dios desee ser adorado por sus hijos? Yo no le veo nada malo. Absolutamente nada malo hay en que nosotros como hijos de Dios demos a Él únicamente la alabanza y la adoración. Él es celoso. Él se merece nuestro amor. Dios no se merece estar en un lugar en nuestro corazón. Dios se merece el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas.
Arriba que nuestro esposo, arriba que la esposa, arriba que los hijos, arriba que el trabajo, arriba que hasta nuestra propia vida. Dios se merece tener el primer lugar en nuestros corazones. Él es digno de nuestra adoración. Por eso es que estamos viendo el motivo por el cual Dios desea, anhela ser alabado, honrado y adorado. Dios desea a los verdaderos adoradores, a los que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y mis amados hermanos, nosotros hemos nacido para adorar a Dios. Si alguien no se concibe dentro de ese pensamiento, entonces ¿a dónde puede estar? Si no hemos nacido para adorar a Dios, ¿a dónde puedes estar, mis amados hermanos? Alguien dijo una vez, hace poco leí algo que alguien escribió y alguien dijo, si no nos acostumbramos a adorar a Dios una hora aquí en la tierra, ¿cómo vamos a querer adorarlo por toda la eternidad? Y eso es realmente una gran verdad. Muchos cristianos piensan y creen, ay, qué aburrido va a ser el cielo porque solo vamos a estar cantando y gloria a Dios y aleluya. No, mis amados hermanos, el cielo es mucho más que a cantar. El cielo es mucho más que estar ahí juntos todos en el cielo. El cielo es exaltar a Dios, adorarlo, contemplar su hermosura, ver su santidad, verlo a Él en toda su belleza y en todo su esplendor. Hemos nacido para adorar a nuestro Dios. Él claramente, el segundo mandamiento dijo, no te harás imagen, ni las honrarás, ni las adorarás. Porque Él es un Dios celoso. Él se merece toda la gloria y toda la honra de parte nuestra. Vaya por favor conmigo a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Efesios 1:4, quiero leer que la Escritura claramente nos dice que hemos sido creados para alabar a Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 4 hasta el 7 voy a leer. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos, dice el versículo 5, fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga el versículo 6, claramente el versículo 6 nos dice que fuimos escogidos, fuimos elegidos por Dios, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero el versículo 6 claramente nos dice que hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Pero todavía en el versículo 12, en el 11 voy a leer, el apóstol Pablo nos vuelve a repetir que hemos nacido para adorar al Señor. Dice Efesios 1, 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados, ¿para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis amados, el apóstol Pablo y el Señor Jesús claramente nos dice que hemos nacido para adorar. Ese es nuestro motivo. Todo nuestro ser debe de alabar y debe de honrar el nombre de nuestro Dios. Jesús le dijo a la samaritana, el Padre anda buscando los verdaderos adoradores. ¿Acaso se le han perdido? ¿O acaso son difíciles de encontrar?
Yo le dejo esas preguntas en su mente para que usted se las responda a usted mismo. El Padre anda buscando a los verdaderos adoradores, a las personas, a las mujeres y a los hombres que le adoren en espíritu y en verdad, porque hemos sido creados para adorar a nuestro Dios. Y todavía el versículo 14 en Efesios 1:14 dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En 3 ocasiones la carta a los Efesios nos dice que nosotros hemos sido escogidos, predestinados, sellados con el Espíritu Santo de Dios para que podamos ser adoradores, para que podamos alabar al Padre en espíritu y en verdad. Déjeme avanzar un poco más con nuestro tema de nacidos para adorar. El ser humano, todo el ser humano, el hombre y la mujer, ha sido creado por Dios de una manera tripartita. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos aprendamos a adorarle a Él en estas 3 partes. Por ejemplo, nosotros adoramos a Dios con nuestro cuerpo. Por ejemplo, los que tienen el privilegio y tienen el honor y el don de Dios de poder tocar un instrumento o de poder usar sus cuerdas vocales para cantar, ellos pueden con su cuerpo adorar a Dios con un instrumento o con su garganta. Usamos el cuerpo para adorar a Dios. Danzamos, saltamos, gritamos de júbilo, usamos todo nuestro ser, nuestras manos palmean y adoramos al Señor con nuestro cuerpo. Pero también nuestra alma adora al Señor. Nuestra alma es el asiento de las emociones y con el alma nosotros reímos, lloramos, nos alegramos. El alma necesita liberación también, pero el alma, mis amados hermanos, se libera cuando está en la presencia de Dios adorándolo a Él. Mire cómo las 3 partes de nuestro cuerpo deben de adorar a Dios. Nuestro cuerpo debe de adorarlo a Él. Nuestra alma debe de estar rendida a sus pies. ¿Se recuerda usted del salmo que el rey David escribió y le hablaba a su alma? David le hablaba a su alma y le decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra alma debe de aprender a adorar al Señor. Pero ¿qué decir de nuestro espíritu? Nuestro espíritu también debe de conectarse con Dios. Nuestro espíritu debe de ir más adentro en la presencia de Dios. No sé si ustedes se recuerdan de aquel coro muy viejito, por cierto, un coro muy hermoso que cantaba Maranata, que decía: Señor, llévame a tus atrios. El tabernáculo de Moisés también tenía 3 partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el coro decía: Señor, llévame a tus atrios. Al atrio de Dios entramos por medio de nuestro cuerpo. En sacrificio vivo ponemos nuestro cuerpo en adoración a Dios. Entramos al atrio, pero luego decía: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Entramos al lugar santo con nuestra alma. Ahí es donde comenzamos a quebrantarnos, comenzamos a llorar. Cuando nosotros lloramos en la presencia del Señor, no es que hayamos entrado en el Espíritu. Quien llora es nuestra alma, porque en el alma están los sentimientos. Pero necesitamos entrar al lugar santísimo por medio de nuestra alma. Ahí nos quebrantamos, nos derramamos en su presencia. Pero el deseo de Dios no solamente es que adoremos en cuerpo o en alma. El deseo de Dios es que nosotros aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu debe de conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle que esta manera de adorar al Padre en espíritu, esto no es tan fácil como hacerlo en el cuerpo y como hacerlo con el alma.
Con el alma, simplemente un músico comienza a tocar notas bajas en una alabanza y eso hace que nuestra alma comience a quebrantarse, comience a llorar. Y hay veces que las personas salen de la iglesia y dicen, wow, qué presencia de Dios. ¿Y por qué hubo presencia? Porque lloré. No, allí no adoraste probablemente en tu espíritu, allí adoraste en tu alma. Tu alma se liberó, tu alma se sintió sana, limpia, porque tú te quebrantaste en la alabanza. Pero Dios desea llevarnos al tercer punto, al punto más adentro. Dios desea llevarnos hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, mis amados hermanos, nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Esta es una manera un poco más costosa. Yo quiero que usted lo vea conmigo en las Escrituras. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Cómo adoramos al Padre en el lugar santísimo? Y solamente un versículo voy a dar, porque no estoy haciendo un estudio profundo de la adoración. Pero vaya conmigo, por favor, a Habacuc. Habacuc capítulo 7, capítulo 3, y el versículo 17. Habacuc capítulo 3 y el versículo 17 en adelante nos muestra cómo es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Mire lo que dice el versículo 17, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Permítame detenerme aquí antes de leer el 18 y el 19. ¿Qué nos habla el versículo 17? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de aunque no haya nada, aunque no hayan vacas, aunque no haya sustento, aunque no hayan frutos, aunque haya escasez, aunque falte todo lo que el ser humano necesita para sostenerse, a pesar de las dificultades y a pesar de las carencias. ¿Cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Versículo 18. Aunque falte todo lo que el versículo 17 dice, aunque faltan vacas, aunque faltan frutos, aunque falta labrado, aunque faltan ovejas, aunque falta todo. El versículo 18 dice, con todo. O sea, ahí dice con todo, pero en realidad yo diría sin nada de eso. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis amados hermanos, para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, hay que pagar un precio que es más alto. Porque cuando palmeamos, cuando danzamos, cuando estamos con júbilo delante del Señor, eso hasta cierto punto es fácil. Es fácil, solo usted está contento el día de pago, o como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Usted canta, usted danza y usted qué lindo es adorar al Señor. Pero el 14, el 12, cuando ya se le acabó la quincena que le habían pagado, ¿cómo está su alegría? ¿Cómo está su gozo? ¿Puede de la misma manera danzar con alegría delante de Dios? ¿O llega solo a llorar en su presencia? No, con los que adoran en espíritu y en verdad, aun y cuando les falte todo el mantenimiento y el sustento diario, ellos con todo se alegrarán en Jehová, se gozarán en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Oiga lo que estaba diciendo el profeta Habacuc. Dice, no importa que no tenga nada, no importa que no tenga que comer, porque mi gozo, mi fortaleza es Jehová el Señor, dice, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Adorar al Padre en espíritu y en verdad básicamente significa adorarle aún y cuando no tengamos nada con qué sostenernos. Eso no es fácil de hacerlo. Eso
requiere un precio alto de parte nuestra, porque tenemos que aprender a adorar al Padre, no solo en nuestro cuerpo, no solo en nuestra alma. Tenemos que aprender a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Recuérdese lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana: el Padre anda buscando los verdaderos adoradores que le adoren cuando no haya dinero, cuando no haya comida, cuando no haya sustento, cuando no haya provisión. Tenemos que adorar a Dios porque Él es digno de la alabanza a pesar de las dificultades. Debemos de ser como Job, debemos decir como decía Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una manera espiritual de adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, habría mucho más que hablar en cuanto a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Solo para poner un ejemplo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, también él cita y él dice que nosotros tenemos que aprender a adorar con cánticos espirituales al Señor. Y miren, aquí muchas personas quizás como yo pueden sentirse triste y decir: pues yo no puedo adorar a Dios porque no tengo una voz tan bonita. Yo no toco ningún instrumento, no puedo adorar a Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad es de su interior. Acuérdese lo que Jesús le dijo a la samaritana, lo vimos la semana pasada. De su interior correrán ríos de agua viva. Y del interior, lo que le estaba hablando es del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro interior. Desde allí van a saltar esa fuente. Desde nuestro interior saltará esa fuente de agua viva y adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. No es una letra que tenga una canción. No es un instrumento específico el que nos va a decir cómo adorar al Padre. En realidad, los cánticos espirituales, por eso se llaman cánticos espirituales, porque es el Espíritu de Dios que le pone música a tu adoración, a tu alabanza. Es el Espíritu de Dios que te eleva, que te lleva a los lugares altos a adorar en otra dimensión al Padre. Eso es lo que Dios busca. No solamente que cantemos una canción y ¡ay, qué linda canción, cómo me hizo llorar! No, las canciones, la alabanza no es para que tú y yo lloremos. La alabanza es para exaltar y adorar a nuestro Señor porque Él es digno. Recuérdate, nacimos para adorar al Señor y como seres humanos tripartitos con cuerpo, alma y espíritu, tenemos que aprender a adorar al Padre en espíritu y en verdad, no solamente con nuestra alma, no solamente con nuestro espíritu. Con nuestro cuerpo, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y para eso el Espíritu Santo de Dios va a ayudarnos a adorarlo a Él. Es el Espíritu de Dios quien va a impulsar nuestro interior y vamos a comenzar a fluir en cánticos espirituales. Las lenguas que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nosotros deben de tener notas puestas por el Espíritu de Dios. Necesitamos, como decía el apóstol Pablo, orar en el Espíritu, pero también debemos de orar con el entendimiento. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Desde ahora en adelante, si no lo hemos hecho, pidámosle al Padre en oración todos los días: ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdame a fluir en esos cánticos espirituales. Yo quiero adorarte no solo con mi cuerpo, no solo con mi alma. Yo quiero adorarte en el Espíritu, Señor. Y ya va a ver cómo el Señor es fiel. Ya va a ver cómo Dios va a enviar su Espíritu Santo. Y usted va a comenzar a fluir en otras lenguas. Usted se va a elevar a las alturas con el Espíritu Santo. Y va a adorarlo como Él se lo merece. Dios es digno de nuestra adoración. Decíamos al principio, Él es un Dios celoso. Y cuando decimos que Dios es un Dios celoso, es porque Él quiere ser el número uno en nuestro corazón, en nuestra mente,
pero también en nuestros labios. Dios no es caprichoso, Dios no es orgulloso, ni es un ególatra de decir todos cántenme y yo aquí me voy a sentar en mi trono y todos me cantan. No, Él es digno, Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo quiero dar algunos versículos para que veamos cómo Dios es digno, por qué Dios es digno de nuestra alabanza. Vamos por favor al Salmo 139. Nacimos para adorar. Qué precioso es nuestro Dios al escogernos a nosotros para adorarle a Él. El Salmo 139. Y mire, vamos a leer el versículo 13 y 14. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué necesitamos adorar al Señor? Porque Él hace cosas maravillosas. Lo ha hecho a usted, me ha hecho a mí. Probablemente alguno de nosotros no esté satisfecho con alguna parte de su cuerpo, o no le gusta su pelo, o su nariz, o sus ojos, o su boca. Alguna parte no le gusta, pero en realidad aquí el salmista David está diciendo: tú formaste, tú, Señor, con tus manos formaste mis entrañas y las pusiste en el vientre de mi madre. Pero dice: yo te voy a alabar, te voy a adorar, porque maravillosas, formidables son tus obras. Mis amados hermanos, vete en el espejo, mírate en el espejo y dile: Señor, gracias por haberme hecho tal y cual soy. Gracias por haberme hecho así, porque nosotros reflejamos la imagen de Dios. Si nosotros somos hechos de esta manera, es porque Dios también así lo es. Así es que tenemos que adorarle, porque sus obras son maravillosas y son formidables. Pero mire también el Salmo 149. El Salmo 149 y 150 son salmos que nos instan a alabar, a adorar, a exaltar a nuestro buen Dios. El Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Qué precioso. Un cántico nuevo no es el canto que sacó ayer Miel San Marcos o cualquier otro grupo de música cristiana. El cántico nuevo es el cántico que el Espíritu Santo pone en nuestra boca y se lo cantamos a Él. Por eso es un cántico nuevo, porque nadie lo ha cantado antes. Nosotros lo estamos cantando por primera vez. Así es que dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza en nuestro cuerpo, con danza, con pandero, con arpa a Él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El Señor es digno de nuestra alabanza. Hemos nacido para adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él ha hecho obras hermosas, obras formidables, obras maravillosas. Y el Salmo 150 nos enseña las maneras, todas las maneras como podemos alabar al Señor. Dice: alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Estoy en el Salmo 150 y el versículo 3. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio, arpa, con pandero, con danza, con cuerdas y flautas, con címbalos rebosantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y luego dice: todo lo que respira, alabe a Jehová.
Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mire, yo podría pasar toda la noche citándole versículo tras versículo, convenciéndolos del motivo por el cual debemos de alabar al Señor. Pero no tenemos toda la noche. Solamente voy a mencionar unos 2 versículos más y luego paso al siguiente punto para ir concluyendo. El Señor nos hizo nacer para adorarlo a Él. Qué privilegio más hermoso el que Dios nos concede de poder alabarle a Él. 2 motivos más por el cual nosotros debemos de alabar al Señor. Isaías 43 y el versículo 25. Isaías capítulo 43. Isaías 43 y el versículo 25 dice la palabra del Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor, mis amados hermanos, es digno de nuestra alabanza, porque Él ha borrado mis pecados. Dios ha borrado tus pecados, y si ese no es motivo suficiente para adorarle, yo no sé cómo entonces más convencerte en esta hora. Dios ha borrado nuestras rebeliones por amor a su nombre, por amor a Él mismo, y no se va a acordar más de nuestros pecados. Solo eso es motivo de darle gracias infinitas a Dios, porque el pecado que cometí hoy, si yo lo confieso y me aparto del pecado, ya mañana Dios no se va a acordar de él. ¿No es hermoso lo que Dios hace? ¿No es digno nuestro Dios que nosotros le adoremos a Él? Él es bueno. Él borra nuestros pecados y Él nos limpia. Miqueas capítulo 7. Miqueas. Leamos lo que dice ahora Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 y 19. Miqueas 18. Aquí hay un motivo más por el cual nosotros debemos adorar a nuestro Señor. Debemos recordarlo constantemente cuando estemos en su presencia. Si de repente no tienes ganas de adorar, acuérdate de estos versículos. Él ha borrado tus rebeliones y no se acuerda más de ellas. ¿Pero qué dice Miqueas capítulo 7 y el versículo 18? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hace eso? Ninguno, sino solo nuestro Dios. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza, porque es grande en misericordia. Luego dice el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Lamentaciones 3:22 dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Bendito sea su nombre. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga, sepultará nuestras iniquidades, las sepultará y las echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados allí van a estar en lo profundo del mar y no se va a acordar más de ellos. Por eso nuestro Dios es digno de la alabanza. Por eso nuestro Dios es digno que nos postremos delante de Él y le adoremos, no solamente en cuerpo, no solamente en alma, que le adoremos en espíritu y en verdad. Recuérdese por favor de estos versículos. Cada vez que sienta que no tiene ganas de adorarle, acuérdese de los pecados que Dios nos ha perdonado y va a ver cómo su mano se le levanta automáticamente y va a decir: gracias Señor, gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme, por echar a lo profundo de la mar todas mis iniquidades y todos mis pecados. Nuestro Dios es digno de la alabanza. No porque caprichosamente lo quiera, no porque es un Dios ególatra, no porque es orgulloso y quiere todo para Él, no.
Nuestro Dios se merece nuestra alabanza por todas las cosas buenas que Él ha hecho y porque nos ha dado salvación y vida eterna para estar juntamente con Él. Quiero pasar a otro punto. Ya voy terminando, pero quiero pasar ahora a ver el ejemplo de Jesús. Vaya por favor conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En este capítulo 4 de Mateo nosotros encontramos la vez que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese qué impresionante ese versículo. El Señor Jesús, mientras estaba en el desierto 40 días y 40 noches, Él estaba ayunando. Él no comió, Él no bebió agua. Simple y sencillamente estaba dedicado a la oración, a la adoración, a la búsqueda del rostro de Dios, su Padre. Ahí estuvo el Señor Jesús 40 días. Y cuando estaba más débil, el día 40, cuando estaba más débil del hambre, cuando estaba más quizás con mucha hambre en su estómago, Satanás vino y lo tentó. Y miren, mis amados hermanos, el tiempo se me está acabando, pero el Señor Jesús fue tentado en las mismas 3 áreas que el ser humano tiene. Jesús fue tentado en su cuerpo, Jesús fue tentado en su alma y Jesús fue tentado en el espíritu. Rapidito se los menciono. Aquí en el capítulo 4 de Mateo dice que cuando el Señor Jesús tenía hambre en el día 40, dice que el diablo le dijo, aquí fue cuando lo tentó en su cuerpo. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para que pudiera comer. El diablo tentó a Jesús en el área de su carne para que comiera, para que se sustentara. Pero el diablo también tocó al Señor Jesús en su alma. Dice el versículo 5 hasta el 7. No lo voy a leer, ustedes ya conocen la historia. Dice el versículo 5 hasta el 7 de Mateo capítulo 4, que el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda, échate para abajo, le dijo, y manda a tus ángeles que te salven, que te guarden. Aquí el diablo estaba tocando a Jesús en el área de su alma, porque en el alma, como lo dije al principio, están los sentimientos, y estaba el diablo apelando a los sentimientos de Jesús porque lo estaba haciendo que dudara acerca de que si él era el Hijo de Dios. Jesús probablemente se hubiera puesto triste en su alma y hubiera dicho, yo te voy a comprobar, diablo, que yo soy el Hijo de Dios. No. Jesús dominó su alma y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás. Satanás probó a Jesús entonces en su cuerpo, pidiéndole que las piedras se convirtieran en pan, pero Satanás tocó a Jesús también en su alma, diciéndole que se tirara del monte porque Dios iba a mandar a sus ángeles que lo trajeran en sus manos de regreso. Pero en tercer lugar, mis amados hermanos, Satanás tentó a Jesús en el área de su espíritu. Y esto sí quiero que lo veamos, lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 8 en adelante dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dice el versículo 9, y le dijo el diablo a Jesús, todo esto te daré, oiga, si postrado me adorases. ¡Qué increíble! ¡Qué valor y qué descaro el de Satanás venir ante el Hijo de Dios y pedirle nada más y nada menos que la adoración! La adoración, mis amados hermanos, le corresponde únicamente a nuestro Dios. Satanás tentó a Jesús en el área de su espíritu. El espíritu es el que está diseñado por Dios para conectarse en adoración con el Padre. Satanás intentó hacer que Jesús fracasara en el área de su espíritu y permitir adoración
falsa adoración a Satanás. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Jesús no sucumbió, Jesús no se doblegó ante ninguna petición de Satanás, lo cual debe de ser ejemplo para nosotros, no ceder ante las tentaciones de Satanás. La respuesta del Señor Jesús le dice en el versículo 10, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios. Oiga, Jesús tenía bien claro el propósito de su nacimiento. Al Señor, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús no permitió, el Señor Jesús no cedió ante la tentación del enemigo que le estaba pidiendo la adoración. Y mire, realmente, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios y la naturaleza de Satanás, es fácil saber a quién darle la gloria, la honra y la alabanza. El único que se la merece desde ahora y para siempre nuestra adoración es nuestro bendito Señor Jesucristo y nuestro Padre que está en los cielos. Satanás es un mentiroso. Satanás siempre ha deseado la alabanza para él. Por eso es que ahora es Satanás. Un versículo le voy a dar. Bueno, una cita. No es un versículo porque son varios versículos. Isaías capítulo 14. Isaías 14:12. Mire claramente lo que este pasaje nos dice con respecto a Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás. Por eso es que nadie de nosotros puede sucumbir o puede caer ante la tentación de Satanás. Satanás también quiere la adoración, pero nadie se la va a dar. Nadie de nosotros como hijos de Dios puede o debe darle la alabanza o la adoración a Satanás. Mire cuál es la naturaleza de Satanás. Isaías 14 y el versículo, voy a leer desde el 12 hasta el 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucifer, lucero, era el nombre de Satanás en la eternidad pasada, como yo le digo, allá en el cielo con Dios. Ahí no había ningún ser humano. Ahí solo habían ángeles, querubines, serafines y Lucifer. Y el lucero estaban en el cielo con Dios. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira el versículo 13. Mire, estos versículos, desde el versículo 13 hasta el 15, aquí están los 5 yo soy de Satanás. Los 5 yo soy de Satanás son aquellos que él quería ser como Dios. Él quería subir hasta el trono de Dios. Él quería ser como Dios para poder recibir la alabanza. Por eso fue cortado del cielo. Por eso Dios tuvo que cortarlo y hacerlo diablo, hacerlo Satanás. Dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Primer, yo soy de Satanás. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Segundo, yo soy de Satanás. Y en el monte del testimonio me sentaré. Tercer, yo soy de Satanás. A los lados del norte, ahí quería hacer su trono, nada más y nada menos donde Dios tenía su trono, ahí quería poner Satanás su trono. Miren qué descaro más grande. Él siempre ha tratado de robarse la atención. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. El cuarto yo soy de Satanás. Sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Los 5 yo soy de Satanás. Yo me subiré. Horrible la naturaleza de Satanás que quiere la adoración para él. Y dice el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dejó de ser Lucifer, dejó de ser lucero y pasó a ser Satanás, diablo y el más horrible de todos los seres creados. Satanás siempre estará buscando la adoración.
Tengo 6 minutos para terminar y yo quiero ver 2 citas bíblicas más. Vaya por favor rápidamente conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, aquí nos muestra que al final de todos los tiempos, al final de todas las cosas, Apocalipsis capítulo 5 nos muestra que el propósito nuestro, el propósito por el cual Dios creó al ser humano, al final se va a cumplir. Hemos nacido para adorar a nuestro Dios y al final Dios tendrá millones y millones de personas que lo adorarán a Él porque Él es digno. Apocalipsis capítulo 5. Aquí estaba el apóstol Juan hablando con el ángel. Juan estaba hablando con el ángel y el ángel le estaba mostrando cosas. Dice Apocalipsis 5 y el versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Esto pregonaba el ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba, dice Juan, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el cordero el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos, mire, se postraron, dice, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban: mire qué hermoso. Al final Dios va a tener toda la adoración para Él, como siempre lo ha deseado y lo ha adquirido. Y el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo un nuevo cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho, a ustedes y a mí, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz, oiga, de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Pero no solamente habían ángeles, ancianos y seres vivientes, mire qué más habían. Y su número era millones y millones de personas también que estaban en el cielo, adorando al que es digno de toda la alabanza. Todos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor al final, por toda la eternidad, mis amados hermanos, Él va a recibir la alabanza y la adoración de todo ser creado, sean ángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, los seres creados, nosotros como seres humanos.
adoraremos al Padre, adoraremos al Cordero que fue inmolado y que es digno. Y dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dígame ahora si no hemos nacido para adorar a nuestro Dios. Necesitamos prepararnos ahora, aquí en la tierra, con escasez, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan ovejas en los campos, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya nada, aprendamos a adorar a nuestro Dios, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Mis amados hermanos, Dios se merece nuestra alabanza y Él se merece toda la adoración. Un último punto, y no me quiero detener mucho en esto porque básicamente este capítulo 5 de Apocalipsis cerró con broche de oro el motivo de que nosotros hemos nacido para adorar a Dios. Pero quiero que rápidamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, quiero que también veamos un último intento de Satanás por querer recibir otra vez la adoración. Él no se va a cansar. Mire, Satanás, todo lo que Dios hace, Satanás siempre lo va a imitar. Así es que debemos de tener cuidado. En el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí vemos a la Trinidad satánica. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así Satanás tiene una Trinidad satánica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis están claramente los 3 personajes de la Trinidad satánica. Pero dice desde el versículo 11 en adelante que dice que el falso profeta va a hacer que se levante una imagen, que se levante una estatua que va a ser la estatua del anticristo y va a exigir que todos lo adoren. Mire lo que dice el versículo 15. Voy a leer, usted puede leer en su casa los versículos anteriores desde el 11 en adelante. Dice el versículo 15, y se le permitió, al falso profeta se le permitió y al anticristo se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia, a la imagen del anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender. ¿Por qué? Porque se negaron a adorar a la imagen del anticristo. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Dios se merece nuestra adoración porque Él es digno y se merece nuestra adoración. Pero Satanás anda buscando también la adoración. No permitamos, no cedamos ante la tentación de Satanás. Él siempre ha querido la alabanza. Nosotros no podemos rendirnos ante la tentación de Satanás. Y recordemos siempre que el Cordero que fue inmolado es digno de toda la gloria y de toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Señor, porque tú nos has mostrado y tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, que realmente hemos nacido para adorarte a ti. Y ese es nuestro deseo, Señor Jesús. Queremos vivir para adorarte. Queremos vivir, Señor, para exaltar tu bello nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder darle al Padre la alabanza y la adoración que solamente Él se merece. Que aun y cuando las circunstancias no sean a favor nuestras, que aprendamos a darte un cántico nuevo, un cántico de alabanza, Señor, para que tú te regocijes en medio de toda circunstancia en nuestras vidas. Gracias te damos
Y te rogamos siempre, Señor, la cobertura de tu Espíritu Santo, la cobertura de tu sangre sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, de los pastores, Señor, de cada ministerio que caminamos juntos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, mi Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar pendientes de la transmisión en esta hora. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Hasta pronto.